Muy buenos días a todos. Buenos días a las personas que nos siguen a través de las redes, a los que nos miran por los diferentes canales que tenemos. Les damos las gracias por estar aquí escuchando la palabra de Dios y les damos las gracias también porque sabemos que ustedes comparten los mensajes, que ustedes les ponen un like y esto nos ayuda a todos a difundir la palabra de Dios, porque ese es nuestro trabajo y esa es nuestra misión. Como acabamos de cantar hace unos momentos, que el Espíritu de Dios nos guíe a donde Él quiera llevarnos, porque para eso estamos aquí, no para hacer nuestra voluntad, no para hacer lo que nos parezca mejor a nosotros, sino para hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios. Señor, llévanos a donde a ti te plazca. Haz con nosotros lo que tú quieras, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar nuestro servicio. Y en primer lugar te quiero recordar que la semana pasada hablamos acerca de un tema que se llamaba Háblame, Señor. Y en esa oportunidad vimos que muchos de nosotros, si no es que todos, siempre estamos deseando y anhelando que el Señor nos hable. Pero nuestra carne, nuestro ser, nuestra humanidad cierra los oídos al Señor. Porque ciertamente el Señor todo el tiempo está hablando. Todo el tiempo nos está buscando la cara. Pero nosotros todo el tiempo estamos dándole la vuelta y resistiéndonos a escuchar lo que Él nos quiere decir. Una de las cosas que dejamos pendientes porque el Señor me dio nuevamente para poder concluir este tema, de manera que el tema de hoy se llama igual, Háblame, Señor, parte 2. Quedaron algunas cosas pendientes de qué hablar. Y esto es muy importante porque es muy fácil para nosotros confundirnos cuando escuchamos o sentimos que el Señor nos habla, porque muchas veces, sin darnos cuenta, al que le estamos haciendo caso y al que estamos escuchando es precisamente al enemigo y no a Dios. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de a quién le estamos haciendo caso? Bueno, pues de alguna manera pareciera, y quisiera decirles que es muy fácil, pero no es así exactamente, no es tan fácil, porque es muy común que nos confundamos. Es muy común que nosotros nos equivoquemos cuando estamos escuchando y pensemos que nos habla Dios cuando en realidad no es Dios es el que nos está hablando. Pero bueno, ¿cómo voy a saber yo esto? Bueno, pues básicamente necesito yo hacerme una serie de preguntas. La primera de ellas sería: ¿estoy yo en condiciones de poder escuchar la voz de Dios cuando me habla? La segunda podría ser: ¿cómo puedo estar seguro de que es Dios y no el enemigo el que me está hablando? Cuando nosotros estamos normalmente en situaciones difíciles, porque esto es muy común, normalmente necesitamos estar quebrantados o tocando fondo para voltear nuestra vista al Señor. Mientras esto no sucede, nosotros caminamos por el mundo pensando que estamos haciendo bien, o sea que no estamos haciendo nada malo. Y lo primero que deberíamos nosotros detectar para poder pedirle al Señor que nos hable es que estamos en un problema. Tendríamos que reconocer primero que estamos metidos en un problema. Porque mientras yo no reconozca que algo está mal en mi vida, muy difícilmente voy a pedir o a clamar a Dios para que me hable.
Y si lo hago, muy difícilmente voy a prestar oídos a lo que el Señor me está diciendo. Porque si yo no reconozco que hay un problema en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, no voy a poder ni voy a querer escuchar el buen consejo de parte de Dios. Porque cuando tenemos un problema, por ejemplo, en el matrimonio, a los primeros que recurrimos son a la familia y a los amigos. Y vamos y les pedimos consejo. ¿Y cuántas veces el consejo que te ha dado ese amigo o ese familiar está totalmente disparado? O sea, lejos de ayudarte, te va a perjudicar. Porque normalmente, como personas, somos muy dados a irnos a las emociones. Y la emoción en ese momento te puede decir, pues si tu esposa no te hace caso, déjala. Sería la salida más fácil. Ignórala. Muchas veces tildamos de locos o de que están mal las personas porque simple y sencillamente no piensan como nosotros. Y lejos de ayudarte, te perjudican porque tu relación, en vez de mejorar, empeora. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo reconocer? Que algo está mal en mi vida. Si yo no puedo controlar la bebida, si yo no puedo trabajar correctamente, si yo no tengo una buena relación familiar, si mis hijos ya se salieron, como decimos vulgarmente, del huacal, ya se nos salieron del huacal, definitivamente algo está mal en nuestras vidas. Y eso que está mal, generalmente lo hemos provocado nosotros mismos. Y nos llevamos la vida, nos pasamos la vida culpando a los demás de nuestra situación. Entonces lo primero que yo debo hacer es reconocer que algo no está bien conmigo. Debo necesitar ese cambio, porque si yo no siento que lo necesito, no voy a hacer lo que se tiene que hacer. Y en vano, digamos, me hablaría Dios, porque yo no le haría caso. Mientras yo no reconozca que algo está mal en mi vida, yo no voy a aceptar el consejo del Señor. De manera que cuando yo llego a ese punto de reconocer que algo no está bien, es el primer paso para poder clamar ayuda de parte del Señor. Señor, ayúdame. Señor, háblame. Pero dice la palabra, y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1, del 1 al 4. Vamos a buscarlo. En estos versículos está hablando Jesús y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Lo primero que tiene que suceder para que yo escuche la voz del Señor, para que yo pueda escuchar la voz de mi pastor, debo pertenecer al rebaño del Señor. Si yo no pertenezco al rebaño del Señor, no voy a poder nunca reconocer la voz cuando Él me esté llamando. Porque las ovejas reconocen únicamente la voz de su pastor. Entonces, lo primero que debo de asegurarme es que yo pertenezco a ese rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque al yo asegurarme de que pertenezco a ese rebaño, voy a estar también seguro de que el pastor, el buen pastor, Jesucristo, va a actuar a mi favor
va a cuidarme en todo momento y va a procurar, como buen pastor que es, que sus ovejas estén bien. Entonces, ¿qué debo hacer yo para pertenecer a ese rebaño? Lo hemos hecho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces. Yo no sé si tú en algún momento has hecho la oración de fe. Si no la has hecho, te invito a hacerla. Y si ya la has hecho con anterioridad, pero ha pasado así como de largo, ha sido una oración más que has hecho sin meditarla y sin hacerla viva en tu vida, entonces te invito a hacerla conmigo nuevamente. Es muy sencilla, repite conmigo en voz alta: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego todas las áreas de mi vida en general. Te pido que vengas a habitar en mi corazón, que entres en él y que no salgas nunca de allí. Quiero pertenecerte, quiero estar en tus manos, quiero sentir tu amor. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que yo venga en este momento a postrarme delante de ti. Siento tu abrazo, siento tu amor, y en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Padre, porque me recibes como una oveja de tu rebaño. Porque yo sé que desde este mismísimo momento soy hijo tuyo y no pertenezco más al mundo sino a ti. Haz tu voluntad en mí. Amén y amén. Con esta oración lo que tú acabas de hacer es hacerte parte de ese rebaño, adquirir la categoría de hijo de Dios. Toda la vida caminamos siendo hijos del mundo, y los hijos del mundo sufren constantemente, sufren todo el tiempo, porque no importa qué hagas, no importa cuánto dinero ganes, no importa qué tan bonita sea tu casa, tu auto, no importa cuántas cosas poseas en lo material, siempre hay en nuestra alma un sentimiento de insatisfacción, porque el mundo jamás te va a dar lo que realmente necesitas como persona. Te va a hacer sentir bien hasta cierto punto, pero cuando el mundo te cobre, lo que te dio no te va a alcanzar para pagar el precio de haber vivido toda tu vida siguiendo la corriente del mundo. De manera que en este momento tú y yo ya hemos asegurado que pertenecemos a ese rebaño, y vamos a escuchar en un momento dado la voz de nuestro pastor. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón y lo aceptamos, estamos conectándonos directamente con el Padre. Jesús es el único que puede conectar a Dios con nosotros. No hay otro camino, no hay otra manera de estar conectado al Padre, sino única y exclusivamente por medio de Jesucristo. No hay más. De manera que si tú sentías que algo te faltaba, esto es lo que te faltaba: estar conectado con Jesús para poder estar directamente conectado al Padre. Y como hijos, ahora sí podemos clamar y podemos pedir su ayuda. En Jeremías 33:3 dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Clamar a Dios no es abrir los ojos en la mañana y decirle: Señor, háblame. Un clamor es algo que sale del alma, es una especie de un grito desesperado. Nuestra alma hambrienta y sedienta clama al Señor. Necesitamos nosotros clamar al Señor para que nuestra alma
se sienta y esté en condiciones de poder escuchar la voz de Dios. A veces, incluso desgraciadamente entre los cristianos, es muy común que tú conozcas gente que se la pasa todo el día viendo videos motivacionales, que se la pasa todo el día incluso viendo y escuchando prédicas, que pasa todo el día leyendo mensajes muy bonitos, muy sentimentales, muy románticos, porque desgraciadamente ese es uno de los factores también que utiliza el enemigo para distraernos. Nos hace pensar que haciendo estas cosas nos volvemos muy espirituales. Y así nos sentimos muy espirituales, porque leemos y hacemos todo este tipo de cosas. Pero cuando hablamos de estar conectado con Dios, cuando hablamos de poder escuchar la voz de Dios, hablamos también de que para poder escucharlo necesitamos conocerle. Porque dijimos que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Pero reconocer es un verbo compuesto que trae el prefijo re. O sea, re significa volver a. Entonces reconocer significa volver a conocer. De manera que para reconocer, primero tenemos que conocer. ¿Y cómo vas a conocer al Señor? ¿Viendo videos? ¿Viendo mensajes? No. Quisiera decirte que también viniendo todos los domingos, pero eso no es todo. Esa es parte de. Cuando tú vienes los domingos al servicio, lo que escuchas es palabra de Dios y la escuchas de una manera que es explicada para que tú la puedas entender bien. Para que entiendas cuál es el verdadero mensaje que hay en la palabra del Señor. Pero aún así nos faltan. Porque cuando tú quieres conocer a una persona, cuando tú conoces a alguien e inicias una relación con esa persona, ¿qué haces? Tú quieres verle todos los días. Tú quieres estar hablando por teléfono todo el día con esa persona. Todo el día le mandas mensajes. Todo el día estás viendo su fotografía y todo el día estás pensando e imaginándote y esperando que corra el tiempo para que sea la hora de salir de tu trabajo y poder ver a esa persona. ¿Cierto o no es cierto? Eso lo hacemos con una persona. Pero cuando hablamos de conocer de Dios, no lo hacemos. Pensamos que a Dios lo podemos conocer simplemente con ir una hora el domingo al templo o a la iglesia. Y esto no es verdad. A Dios también, si tú le quieres conocer, necesitas buscarle todos los días, todo el día, todo el tiempo, en cualquier momento que tú tengas, tienes que estar buscándolo. De otra manera, no lo vas a conocer. Recuerda que Job, cuando entendió todo lo que Dios le estaba diciendo, dijo, de oídas te conocía, mas ahora puedo verte. Job, como nosotros, conocía a Dios por lo que le habían platicado. Tú y yo decimos conocer de Dios por lo que nos han platicado que Él es o que Él hizo, porque ni siquiera nos hablan de lo que Él hace, nos hablan de lo que Él hizo, como si ya no hiciera más cosas Dios. Pero cuando tú escudriñas la palabra de Dios, puedes conocer a un Dios real, vivo, todopoderoso, que no tiene ningún límite, que para Él no existe nada imposible. Y ese Dios, la única manera en que podemos conocerlo, su verdadero carácter, su verdadera personalidad, es aquí precisamente, en su palabra. No hay otro medio de conocerlo.
No existe otra posibilidad de conocerlo si no es a través de su palabra. Por mucho que yo te hable, por mucho que yo te diga, por mucho que tú me preguntes, nunca voy a poder explicarte totalmente. Porque para conocer a Dios necesitas tener una relación personal con Él. No es una relación a través de un tercero, no es por medio de un sacerdote, no es por medio de un pastor, ni de un líder, ni de un servidor. La relación con Dios es directamente contigo. Solamente así vas a poder conocer al Dios en el que dices que crees. Porque solamente así también conocemos a las personas. Para conocer a alguien necesitamos vivir con ellos, para entonces conocerlos verdaderamente. Con Dios es lo mismo. Si tú no vives con Él, no le vas a conocer nunca. Vas a saber lo que te han platicado de Él, pero nunca le vas a conocer. En Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A Dios necesitamos buscarlo de todo nuestro corazón, no a regañadientes, no escatimándole el tiempo, no escatimándole nuestro deseo de encontrarlo. Necesitamos buscarlo con ahínco, con determinación, con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos hallarlo. De otra manera, no lo vamos a poder hallar. Vamos a ir a Mateo 7:7, por favor. Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. El primer paso, mi hermano, para que Dios te hable, para que Dios hable a tu vida y te dé dirección, es buscarlo, para que lo puedas hallar. Llamar. ¿Cómo vas a llamar? ¿Cómo llamas a una casa cuando no te abren? Tocas, timbras, gritas, chiflas, te asomas por las ventanas a ver si alguien te ve. Es decir, te haces presente. ¿Para qué? Para que te abran. Por eso dice: al que llama, se le abrirá. El que busca, va a encontrar. Y al que pide, ¿cómo vas a pedirle a alguien que no conoces? No sé si a ti te ha pasado, pero cuando en algunas ocasiones yo me llegué a quedar sin dinero para el camión, a mí me daba vergüenza pedirle a la gente que no conozco. Porque me daba miedo que me dijeran que no. Porque era una respuesta que yo esperaba. Que me dijeran que no. Entonces, muchas veces preferí irme caminando por miedo o por vergüenza de pedir. Pero cuando tú ves a alguien conocido en la calle y estás en esa situación, ¿qué haces? Te alegras, ¿verdad? Y te acercas y hasta lo buscas y: hola, ¿cómo estás, fulano? Lo saludas, lo abrazas y le dices: oye, ¿qué crees? Me pasó esto, préstame para un camión. ¿Por qué? Porque sabes que esa persona, si tiene los medios, te va a ayudar, te lo va a dar. Con Dios es lo mismo. No nos acercamos a Él por cuanto no le conocemos y tenemos miedo de que no nos escuche. Eso pensamos nosotros, que Él puede no escucharnos. Y entonces muchas veces decidimos arreglar las cosas por nuestros propios medios y fuerzas, porque nos da miedo. ¿Qué pasa cuando yo le hablo, cuando yo le busco, cuando yo le pido?
Pues el Señor nos acaba de decir en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y no solamente nos va a responder, dice allí, que nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Dios no es un Dios pichicato. Dios es un Dios de abundancia. Tú le pides y Él te da. Pero para que tú le pidas y Él te dé, es necesario que tengas una relación directa con Dios. Directa. No a través de nada ni de nadie. Cuando tú estás en Cristo, puedes tener esa relación directa con Dios. Podemos buscar en la palabra de Dios, conocerle y lo vamos a hacer. Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo le hago para poder conocerlo? Ya tengo mi Biblia, pero ¿sabes qué? Algo muy común, ¿por dónde empiezo? ¿Qué leo primero? Yo siempre le sugiero a las personas que toman sus Biblias por primera vez que lean los evangelios, por supuesto, porque en los evangelios conoces el carácter y la identidad de Dios y el mensaje de salvación, que es importantísimo, para que nadie te platique que vas a ir al cielo haciendo tales o cuales cosas o rezando X cantidad de oraciones, vas a ir al cielo, para que nadie te platique eso. Necesitas conocer cuál es el verdadero plan de salvación de Dios. Después les digo, puedes leer el libro de los Salmos. Los Salmos son 150 salmos. Si tú lees uno diario, en 5 meses ya los leíste todos. También el libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque en el libro de Proverbios lo que encuentras es sabiduría para todos los días, dirección para todos los días. Cada día que tú lees el libro de Proverbios son 31 proverbios. Puedes leer uno diario y en un mes los terminas. Y si lees el de Salmos, en lo que terminas Salmos, ya leíste 5 veces el libro de Proverbios. Y algo se te va a quedar. Porque Proverbios es, como te dije, sabiduría. Sabiduría. Dice Proverbios 1:33, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿A quién tienes que oír? En este proverbio habla la sabiduría, es decir, habla Dios. Si tú me oyes, dice, el que me oyere habitará confiadamente. Es decir, si tú escuchas la voz de Dios, nunca vas a tener miedo de nada. Vas a habitar confiado. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, siempre vamos a estar cubiertos. Pero para que esto suceda, necesitas conocer. Y decíamos que ¿cómo voy a saber yo si el que me está hablando es Dios o el que me está hablando es el enemigo? Pues dice también en el libro de Proverbios, dice en Proverbios 10:22, dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando las cosas vienen de Dios, siempre te van a traer paz a tu vida. Si tú estás haciendo algo que no te trae paz totalmente, tienes que entender que eso no viene de Dios. Porque si viniera de Dios, dice que enriquece esa bendición, pero que no añade nada, absolutamente nada de tristeza. Es decir, tú te vas a sentir bien con lo que estás haciendo o con lo que te están diciendo que hagas. ¿Qué debes hacer? Tú escuchas, tomas la decisión y lo que haces te hace sentir bien, en paz.
Porque también dice la palabra que en la paz hay bendición. Entonces, para yo poder recibir bendición necesito estar en paz. Si tú viene a tu mente un pensamiento donde tienes que hacer algo que es ilegal, que se trata de algún soborno, de algún cohecho, de afectar a otra persona, de lastimar a alguien, de hacer un daño, de incitarlo a un vicio, de invitarlo a hacer cosas indebidas, o que a ti te estén invitando a hacer cosas que no son correctas, que quizás te puedan traer un beneficio rápido, dinero. Muchas veces por dinero las personas hacemos muchas cosas que son incorrectas. Créeme que eso no viene de Dios, porque Dios jamás va a poner que tú hagas algo que perjudique a otra persona o que te perjudique a ti. Porque si a ti te va a hacer daño, Dios no te va a poner a que lo hagas. Nunca, nunca. De manera que no te engañes. Cuando muchas veces tú has pensado hacer algo y sabes que eso va a traer una consecuencia, eso no viene de parte de Dios. Fíjate bien. ¿Cómo puedo yo saber que me está hablando el enemigo? Entiéndase, el diablo, para que lo tengas claro, y no Dios. El enemigo siempre usa la misma técnica. ¿Por qué? Porque el diablo no es creativo. El diablo tiene una serie de fórmulas que siempre le funcionan con el hombre. Pero le funcionan porque el hombre no abre los ojos y no pone atención en lo que está sucediendo. El diablo siempre repite la misma técnica. Primero, detecta en ti una debilidad, una carencia, un deseo, una necesidad. Después, una vez que la ha detectado, una vez que sabe lo que tú necesitas o lo que tú crees que necesitas, pone en tu mente un pensamiento. Y esto genera un deseo. Y ese deseo te va a llevar a actuar de tal o cual manera. Por ejemplo, tú sabes que tu problema es la bebida y el sábado, después de llegar cansado de una jornada, de una semana de trabajo, traes dinero en tu bolsa, pasas por una tienda y te dice, cómprate una cerveza. ¿Tienes sed? ¿Estás cansado? Ya trabajaste toda la semana. Te lo mereces. Además, una no te va a hacer nada. No va a pasar nada. Tómate una. Nada más una. ¿Y qué hacemos tú y yo? Vamos y compramos una cerveza. Que desgraciadamente no se queda en una. Viene la segunda, la tercera y al rato ya estás embriagado, ya no tienes calor, porque pues ya no se trata del calor, ya ahora estás embriagado. Y lo más fácil y lo más común que sucede es que termines ese día sin dinero, porque te vas a gastar todo. Por cuanto el diablo sabe que tú tienes esa debilidad, te ataca por medio de ella. Porque él sabe que vas a caer fácil, que eres presa fácil para él. Una vez que crea una necesidad, engaña tus sentidos. Tú sabes que las personas, los hombres, estamos hechos de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo están los sentidos: vista, olfato, gusto, tacto. ¿Cuál me faltó? Oído. Y el enemigo te engaña por medio de los sentidos, a través de los sentidos. Recuerdan que en Génesis, cuando el diablo seduce a Eva, lo primero que le habla es suave. ¿Recuerdan qué le dice? De modo que Dios les dijo que pueden comer de lo que quieran, menos de este árbol.
¿Te das cuenta? O sea, primero endulzó su oído. Y con qué atrevimiento, porque cuando tú hablas de esa manera, estás diciéndole a la otra persona, te mintieron. ¿No te ha pasado a ti? Ah, de manera que fulanito te dijo que yo había sido, ¿verdad? Estás diciendo, te mintió. ¿Y qué hizo el diablo? De modo que Dios les dijo que podían comer de todo menos de esto. O sea, poniendo en duda a Dios, como si Dios mintiera. Pero lo que pone en tu oído es eso, lo endulza para engañarte. Después dice, presenta las cosas como deseables o agradables. Allí mismo en ese capítulo de Génesis puedes leer que dice que cuando Eva vio esto, entonces encontró que ese fruto era agradable, que era deseable y que era bueno para comer. ¿Te das cuenta? O sea, lo que no era bueno lo presenta como deseable. Tú lo necesitas, tú te lo mereces, a ti te hace falta. Después, eso te incita a querer probar aquello que te están diciendo que pruebes. Tu sentido del gusto se activa y entonces deseas comer aquello, deseas tomar aquello. Y no me refiero únicamente a alimentos y bebidas, todo. Deseas tenerlo. Te permite que lo toques. Te permite que lo percibas. Mira, tócalo. Es suave. Si hablamos de cosas que como adultos nos pasan, ¿cuántas veces no se te presenta una tentación así? Como algo agradable, algo bonito, algo que te va a hacer bien, que te va a dejar un gusto, una satisfacción. Nunca te la presentan como algo terrible, ¿verdad? Pero hay algo que sí es terrible. Porque tú y yo sabemos, porque dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Es decir, cuando tú haces lo que no debes hacer, lo único que estás consiguiendo es muerte. ¿Y a qué huele la muerte? ¿Alguna vez te ha tocado ver o pasar cerca de un animal muerto? ¿Cómo huele? Horrible, ¿verdad? Es un olor fétido, nauseabundo, fuerte. Pues mi hermano, así huele la muerte. Así huele el pecado. Pero el enemigo engaña tu olfato. Lo perfuma para que tú no percibas ese olor de muerte. Porque a donde te va a llevar directamente esa situación o esa acción es a la muerte. Porque así está escrito, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, el enemigo te engaña para que tú entorpezcas tus sentidos y no te des cuenta de lo que va a suceder con aquello que estás a punto de hacer. Mueve nuestro lado animal, nuestra corruptibilidad. O sea, lo que es animal, lo que es carne en nosotros, es lo que él aprovecha. ¿Por qué? Porque a él no le interesa tu cuerpo. Él sabe que tu cuerpo, el día que muramos, el cuerpo se va a la tierra, al polvo, de donde salió. Pero él va detrás de tu alma. Esa es la que le interesa, porque esa es eterna. Y si él consigue tu alma, tú pasarás el resto de tu eternidad en el lago de fuego, como está escrito. Por eso él quiere tu alma. Tu cuerpo no le interesa, en lo más mínimo le interesa. Por eso es que él pervierte toda nuestra mente, pervierte nuestra voluntad, nos engaña para que hagamos lo que no debemos hacer. Cuando tú puedes
puedes darte cuenta de que esto está sucediendo, entonces puedes detectar que quien te está hablando es el diablo. Porque recuerda que delante de Dios no hay pecados pequeños ni grandes, ni pecados como nos enseñaron veniales. O sea, pecaditos que no pasa nada. Pecado es pecado. Y es igual robarte un peso que matar a una persona. Pecado es pecado. Cuando el Señor nos habla, el Señor nunca nos va a hablar de una manera en que nosotros nos confundamos. Nunca nos va a hablar de tal manera que nos sintamos mal. Porque una vez que tú has caído en la seducción del enemigo y has caído en la tentación que te ha presentado, no sé, yo no creo ser el único al que me haya sucedido esto, pero cuando esto sucede, después de un tiempo que según tú la pasaste muy bien, si bebiste o te drogaste, viene una cruda o una resaca. Es decir, eso es lo que te hace recordar que te equivocaste, que otra vez la volviste a regar. Y eso genera un sentimiento de culpa. Y la culpa es el arma del enemigo para tenerte sometido todo el tiempo. No sé si recuerdas, pero anteriormente decíamos por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Al enemigo le interesa que tú te sientas culpable. A él no le interesa que tú seas libre. Le interesa que seas esclavo de esa culpa. Pero cuando Dios te habla precisamente para sacarte de ese lodazal donde estabas y ponerte en un lugar alto. Te saca de la suciedad y te lleva a la dignidad. De manera que cuando Dios te habla para que corrijas el camino, para que hagas lo que es correcto y dejes de estar haciendo todas las cosas incorrectas que haces. Cuando Dios te habla, va a traer paz a tu corazón. Cuando Dios te habla, va a ser claro, porque Dios no se anda con rodeos, ni anda queriendo suavizar las cosas para que tú las hagas. Él te dice, esto no, y es esto no. No es si quieres, no es considéralo, no es piénsalo a ver si estás de acuerdo. Dios tiene bien establecido cómo se deben hacer las cosas. Dios no tiene plan B ni tiene un ajuste para que tú puedas hacer tal o cual. Él dice esto no y es esto no. Cuando tú te das cuenta que lo que estás haciendo es quizás ayudar a otras personas, que si tú haces aquello o comienzas a actuar conforme en la voluntad de Dios, los primeros que benefician o que se benefician son tu familia, tu pareja. Empiezas a ver un cambio en tu relación personal y marital. Cuando tu esposa o esposo te pregunta, ¿qué estás haciendo que te veo diferente? ¿Qué haces que antes te enojabas cuando yo te decía esto y ahora ya no? Y te preguntan, ¿a dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué ya no me recibes con la cara larga? ¿Por qué en vez de negarme las cosas ahora me las das y me las ofreces? ¿Por qué si sigo siendo el mismo patán contigo, ahora me tratas de buena forma? Cuando esas cosas suceden, créeme que estás escuchando la palabra y la voz de Dios. Porque Dios no siempre habla de una manera audible. Nos habla principalmente a través de su palabra. Y cuando tú empiezas a hacer tuya la palabra de Dios, entonces tu oído espiritual se abre
y comienza a escuchar la voz de Dios dirigiéndote en todo momento, en toda situación. Porque nosotros no fuimos hechos ovejas del redil para andar como andan los chivos. Porque si sabes que hay chivos y hay ovejas. Las ovejas son dóciles, las ovejas escuchan la voz del pastor. Los chivos son hiperactivos, se la pasan brincando, dando topes y chocando y golpeándose con todo. Nosotros no fuimos llamados al redil para ser chivos, fuimos llamados al redil para ser ovejas. Y por cuanto somos ovejas, entonces Jesucristo, que es el buen pastor, se va a encargar de que nosotros tengamos lo que debemos tener y que nuestra vida en verdad cambie. ¿Para qué? Para que todo lo que hagamos de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en todo lo que implique a nosotros, glorifique siempre a Dios. Que no sea motivo de vergüenza, que sea motivo de que la gente diga, esta persona es diferente. Esta persona piensa diferente. Cuando tú le digas, es que soy hijo de Dios, entonces vas a poder ver el fruto de haber escuchado la voz del Señor. Ok, voy a terminar con Juan 8:31. En Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No solamente es escuchar la palabra, no solamente es leer la palabra, no solamente es sabértela de memoria. El secreto está en permanecer en la palabra. Tú y yo no fuimos llamados a ser un congregante más. Tú y yo no fuimos llamados a ocupar una silla y calentarla. Tú y yo no fuimos llamados a venir 1 hora a la semana. Tú y yo fuimos llamados y fuimos hechos hijos de Dios para llegar a ser discípulos de Jesucristo. Y el día que seamos realmente sus discípulos, entonces estaremos haciendo la palabra del Señor. ¿Recuerdas cuando a Jesús llegaron y le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan afuera? Y Jesús les dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Nos vemos la próxima semana. Que tengas un excelente fin de semana. Dios te bendice.